Pues muy buenas tardes, os doy la bienvenida a todo el mundo en nombre de Calamo y Cran. Soy Alex Herrero, soy formador en el Centro para Profesionales de la Lengua aquí en Cálamo y hoy continuamos con esta siguiente sesión de nuestro itinerario Profesionales en Construcción. Hoy vamos a hablar de un asunto interesantísimo sobre cómo crear contenidos únicos a través de historias únicas o lo que es lo mismo. Vamos a aprender a cómo utilizar el storytelling para crear contenidos estratégicos y memorables. Para ello contamos con Román Bello, que es profesor en Calamo y Cran, que es creador de marcas, trabaja en el mundo del storytelling, del branded content y además es el tutor principal de nuestro itinerario, de nuestro experto en comunicación estratégica de marca. Así que, Román, muy buenas tardes. Antes de darte la palabra, voy a recordar a todas las personas que nos están viendo que antes de, disculpad, que antes de finalizar la sesión habrá una pequeña ronda de preguntas. Así que estáis invitados e invitadas a dejar en el apartado, en el botoncito de preguntas que encontréis en la parte inferior, pues todas esas dudas que os vayan surgiendo a lo largo de esta sesión tan sumamente práctica. Así, al final, pues podremos resolverlas. Así, sin más dilación, Román, todo tuyo. Nada, muchas gracias Alex y buenas tardes a todo el mundo y gracias por venir a esta clase, que es eso, un poco una clase de muestra. Es una clase que va a tirar a lo práctico, pero va a empezar en lo teórico, en la que vamos a hablar justo de lo que ha dicho Alex. Va a haber dos polos, que son el storytelling y los contenidos, y os voy a compartir una pequeña presentación porque siempre es más fácil hablar de estas cosas si hay imágenes de apoyo. Entiendo que estáis viendo en pantalla la presentación. Si alguien no lo ve o algo, pues Alex, me avisas. Vale, vamos a empezar por aquí. La idea también en todo el itinerario del posgrado de comunicación estratégica de marca, la idea es que no hay espacios separados en la comunicación de una marca. Una marca cuando comunica en redes tiene que comunicar igual que como comunica en otros espacios, pues mucho más estratégicos o donde hay mucho más presupuesto. Entonces, para esta clase, para esta primera clase práctica, hemos escogido un poco estos dos elementos porque son, por un lado, los más interesantes y muchas veces muy jugosos, como es el mundo de los contenidos, y también porque tiene como ese punto teórico que gusta a mucha gente, que es el mundo del storytelling, que es especialmente interesante. Entonces, bueno, como estáis presentes gente que venís un poco de diferentes ámbitos, tanto de estudios como laborales, vamos a hacer una clase, como quien dice, suave. No va a ser una cosa demasiado densa ni con conceptos complejos. Si en cualquier momento os perdéis con lo que sea o algo, dejáis la pregunta en el chat para que luego Alex me la pase y eso, si hay cualquier cosa que no vais entendiendo, pues la ponéis ahí, queda registrada y luego la miramos. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio, por cómo se construyen las marcas y sobre todo por la importancia que tienen las historias a la hora de construir esas marcas. Pero antes de nada, lo primero es preguntarnos realmente qué es el storytelling. Este es uno de los puntos fuertes de una de las asignaturas del posgrado, porque el storytelling es una de esas palabras que se han puesto muy de moda en las últimas igual 2 décadas dentro de la comunicación de marca. El storytelling tiene un poco que ver con esa idea del arte de contar historias, con la imagen simbólica del cuentacuentos. De hecho, se dice habitualmente que el Antiguo Testamento es el primer ejemplo de storytelling. ¿Por qué? Porque a través de una parábola, a través de una historia, a través de un relato, se llega a una conclusión profunda, se llega a algún tipo de enseñanza o de sabiduría. Esa es un poco, solo que más grandilocuente, la idea del storytelling. La idea del storytelling es que el hecho de contar historias es una técnica muy potente de cara a presentar la información, porque no es lo mismo que yo diga que a partir de enero las lámparas en mi tienda de lámparas tienen un descuento, a que diga, como queremos empezar bien el año, hemos hecho un 5% de descuento en las lámparas para que sea lo que sea que te propongas, pues tengas mayor presupuesto para ello, ¿no? Es decir, el hecho de crear un relato, de hacer una introducción, un nudo, desenlace o de ordenar la información de manera narrativa hace que ésta sea mucho más fácil de retener. Y esto nos lleva a que el storytelling tiene mucha presencia dentro de toda la creación de contenidos y de comunicación de una marca. Y aunque se podría segmentar mucho más o de una manera un poco más
puntillosa el uso del storytelling que se hace, sí podemos encontrar, como quien dice, tres grandes bloques, ¿no? Un primer bloque son las piezas creativas, las piezas que tenemos en redes sociales, las piezas que corresponden a las grandes campañas de anuncios que puedas ver en televisión o los anuncios que te salen en Netflix o las lonas por la calle, todo ese tipo de recursos. O si no, también puede responder a la información. Si pensamos, por ejemplo, que hoy en día muchas empresas, muchas marcas generan informes, como por ejemplo sobre sostenibilidad, cuando cierran el año, muchas veces lo que hacen para sus accionistas o incluso para el público en general, porque lo suben a la web, es presentar en información cuánto han reducido en emisiones de carbono, cuánto han reducido en producción de residuos. Y a veces esa información es una información bruta, es una información que te lanzan directamente y que, como quien dice, es una piedra, es una información muy aburrida. El storytelling también sirve para aligerar eso y hacer que se preste atención y crear un relato a partir de ahí. En vez de dar simplemente datos, podemos decir, hace 10 años nuestra empresa se propuso llegar a cero en las emisiones de carbono. Hoy, 10 años después, estamos más cerca de conseguirlo y aquí se puede ver a través de estos datos, ¿no? En el futuro esperamos seguir avanzando, etcétera. Es básicamente darle un orden a esa información. Y finalmente, que es la que más nos interesa hoy aquí, porque es la que más va a vehicular o a condicionar los contenidos que hagamos, es el uso del storytelling dentro del discurso de marca. Y aquí, para los que a lo mejor seáis más externos al mundo de la comunicación o nunca hayáis trabajado o nunca hayáis tenido como contacto con el mundo del marketing, la publicidad, el diseño gráfico y demás, es importante que sepáis que dentro de las agencias y dentro de las marcas, en los equipos internos, hay un departamento que es el de estrategia, que es justamente en el que yo estos últimos años he trabajado más. Y en el departamento de estrategia lo que hacemos es una serie de guías o de libros, de documentos de uso interno, donde explicamos cuál es el sentido real de una marca, cuál es su sentido narrativo, qué tipo de historia está contando esa marca, con qué tipo de emociones juega, qué tipo de recursos va a emplear y qué cosas puede y qué otras cosas no debe hacer. Eso es todo lo que hacemos a través del elemento del discurso de marca del storytelling. Es decir, dentro de los documentos de estrategia que definen qué es una marca, uno de esos elementos es el storytelling. Entonces, vamos poco a poco. Lo que hemos visto hasta ahora es que es una técnica, una forma de contar cosas. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es quien sepa eso, un poco de comunicación. Este anuncio lo ha visto porque se da en todas las facultades de publicidad, de comunicación audiovisual, como un ejemplo muy bueno, muy paradigmático de cómo el storytelling se puede emplear en piezas audiovisuales como anuncios en este caso. Entonces, este es un anuncio de una lámpara de IKEA que os lo pongo. En principio tendría que escucharse el sonido. Si alguno no lo escucha, que sepa que no es importante. Simplemente es un pianillo de fondo, una música emotiva. Lo importante más que nada es... Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Bueno, este anuncio, que en su momento se hizo muy famoso, que aún hoy en día se sigue poniendo eso como un ejemplo de storytelling en todas partes, juega con muchos elementos que, por ejemplo, en el posgrado se analizan, porque dentro del storytelling, aunque la idea sea sencilla, aunque la idea sea vamos a comunicar con historias, luego tiene mucho entresijo y tiene mucho entresijo a nivel conceptual o a nivel de qué tipo de storytelling se construye o incluso a nivel de cómo se va a aplicar luego ese storytelling, porque se puede aplicar en marca personal, se puede aplicar en eso, en una marca estándar, se puede aplicar para algunos informes determinados o textos determinados, etcétera, ¿no? Pero
Aquí vemos lo básico, que es un uso emocional del producto, en este caso de la lámpara de IKEA, y segundo, una narración, que además al final rompe con ese estilo de plot twist, como de el hombre saliendo, rompiendo la cuarta pared y mirando a cámara diciendo, bueno, solo una lámpara, no te has podido encariñar con ella, la nueva es mucho mejor, ¿no? Es como de, vale, ese es el elemento creativo que está rompiendo todo y que además te lleva a relacionarlo con el producto. Entonces, en ese sentido, este es el tipo de pieza totalmente perfecta, que cosas así pasan una vez cada muy poco tiempo, porque lo habitual suele ser más bien que lo habitual suele ser que no funcionen, que no te dejen o que no quede todo tan redondo. Veremos que no hay una fórmula exacta para todo esto. ¿Qué es el storytelling aplicado a una marca? ¿No? Ahí lo hemos visto en una pieza, pero hemos visto que lo importante del storytelling o lo que vamos a dar hoy es cuando se utiliza en el discurso de una marca. ¿Qué significa discurso? Vale, pues estas dos imágenes nos lo pueden aclarar bastante. A la izquierda tenemos una simple foto de un producto, un café con leche. Y a la derecha tenemos ese mismo producto eh, mejorado, o no tanto mejorado, sino más bien adornado con un storytelling, con una construcción de marca. Lo que vemos en la derecha, que es la construcción de marca estándar de cualquier cafetería de especialidad, son como elementos gráficos más cuidados, más definidos, una serie de mensajes, una serie de emociones que han entrado en juego. El café ya no es solo pues algo que te tomas por el sabor o por lo que sea, sino que ya es algo de con lo que te expresas, es un elemento eso de expresión personal, es un elemento de positividad, de incluso de socialización, es también un elemento estético, es decir, está entrando dentro de un imaginario. Entonces, la historia que te cuentan ya no es este café vale 1,40 €, la historia que te cuentan es este café es una forma excelente de empezar el día, porque los días hay que empezarlos con energía, porque está estupendo socializar, llevarse con gente, trata de mirarlo todo desde una óptica mucho más feliz, ¿no? Y esto suele venir acompañado también de un mayor precio, porque como quien dice, hay marcas que necesitan justificar su precio, ¿no? Y una forma de hacerlo es a través de toda esta experiencia narrativa que se está lanzando, ¿no? Toda esta experiencia simbólica. La pregunta aquí, y es bastante importante que se tenga esto siempre en cuenta, es qué diferencia hay entre uno y otro y sobre todo por qué se hace, por qué se toma la segunda medida. Generalmente, el fin en todos estos casos siempre es el mismo, que es la idea de hacer más dinero. Una empresa al final lo que quiere siempre es dinero. Puede tener objetivos secundarios, puede responder a realización personal del CEO, puede responder a lo mejor también a un objetivo de, pues yo qué sé, tener un interés auténtico en cuidar el medio ambiente o en revitalizar una zona, pero al final lo que se busca con esto es dinero y no está de más no olvidarlo en ningún momento, porque al final un storytelling, todo esto, todo lo que vamos a ver hoy, son intangibles de una marca, no son cosas que se puedan monetizar abiertamente, no son como, por ejemplo, sucede en el marketing digital de he llevado a través de una serie de links, he llevado 1.000 potenciales clientes a tu página web. No, no hay cifras, no hay números, un storytelling bien contado, una marca bien construida, una comunicación estratégica, no tiene por qué traducirse en nada palpable, que eso es una de las mayores dificultades o una de las cosas más bien que no debemos olvidar nunca cuando estamos trabajando en esto, y es que no trabajamos necesariamente con resultados fijos, sino con el uso de coherencia y criterio, que eso, claro, son intangibles y eso hace también que el servicio cambie un poco. Entonces, si volvemos a las dos fotos, seguramente nadie tenga ninguna duda de en cuál de los dos sitios te van a cobrar más por el café, porque la idea es que en el segundo sitio, en el de la derecha, en el sitio en el que está con un diseño gráfico cuidado, donde hay un storytelling que están contando, donde han vinculado una serie de emociones a un producto de por sí vacío, junto a esas emociones también vinculan un precio. Es decir, ya que te estamos dando todas estas emociones, vamos a cobrarte un poco más, que esa es la idea final de añadir un storytelling, o sea, de construir una marca sobre una empresa, ¿no? Porque la diferencia al final, tú si tienes Fruterías Manolo, si el sitio se llama Fruterías Manolo y vende fruta, ya está, es una empresa, es un negocio. Pero si aparte de ser Fruterías Manolo se hace un logo que está guapísimo, se abre unas redes sociales, se hace una página web para vender online, donde además te da consejos y recetas de cómo usar esas frutas y verduras. Entonces ya estamos hablando de una marca, ¿no? Y seguramente eso le lleve o más clientes o pueda subir un poco el precio porque genera algún tipo de emoción. Y esto nos lleva a dos statements básicos, que es que presentar algo como una historia ayuda a retener la atención del espectador, como hemos visto en el caso de la lámpara de IKEA, porque uno está todo el rato pensando qué va a suceder después, y por otro lado, el uso de emociones en la comunicación de una marca la humaniza y mejora su percepción. Es decir,
Cuando utilizamos emociones con las que el público pueda empatizar, lo que conseguimos es que mire a nuestra marca de una forma no aséptica, sino que la empieza a mirar pues con cierto cariño, con cierta curiosidad, con cierto respeto. Hay marcas que a lo mejor te pueden llevar a pensar ligeramente en algunas cuestiones de tu vida o incluso marcas que abren debates sociales, como fue a lo mejor Nivea en su momento. Hay muchas marcas que se mojan a la hora de abrir nuevos discursos y nuevas cosas, ¿no? Y todo eso son cuestiones tácticas y estratégicas, son cuestiones que se hacen simplemente para atraer público, fidelizar público, conseguir mayores ventas, conseguir a lo mejor subir un poco el precio. Y el recurso principal que hay son las historias, porque está más que demostrado que cuando cuentas algo en forma de narración es mucho más fácil que la persona se quede escuchando lo que le estás diciendo. Por otro lado, al nivel del discurso que tiene cada marca, vemos que cada marca debería tener, aquí pone tiene, pero la frase correcta es debería tener un storytelling que explicase quién es y qué hace, contra qué se enfrenta o por qué existe. Por ejemplo, si pensamos, bueno, que luego lo veremos, de hecho, si pensamos en Nike, Nike es una marca que se enfrenta pues mucho a la idea de rendirse, ¿no? Está como todo el rato hay que superarse, todo el rato hay que seguir. Nike es una marca que se enfrenta a los límites, luego lo veremos. Por otro lado, con el storytelling, lo que es una historia que justifica la existencia de esa marca. Hemos visto ya que al final todo esto es por dinero, es una cosa de, vale, hace falta hacer ingresos, hace falta conseguir un cierto volumen de ventas para que a nivel negocio la empresa sea viable, pero todo esto no podemos decir simplemente que es para hacer dinero nosotros y hacernos ricos. Hay que buscar algún tipo de subterfugio, algún tipo de corriente emocional que nos ayude a sostener todo ese ciclo y que además nos ayude a fidelizar y a empatizar con los clientes, que es para eso, para lo que sirve todo esto. Y finalmente, ese storytelling es el corazón narrativo y simbólico de la marca. Es lo que vamos a utilizar como recurso principal con todo lo que hagamos, el punto de gravedad a partir del cual van a salir y extenderse todas sus comunicaciones. Es decir, si esta clase quería juntar storytelling y contenidos, es porque uno de los errores más básicos en la comunicación de marca y en las marcas actuales es tratar los contenidos como una cuestión aparte, como alguien que coge y se graba con el móvil y hace una serie de vídeos o sube una serie de tweets y ya está, y se queda ahí la cosa. Lo cierto es que todo eso tiene que responder al storytelling. Al final el storytelling es el punto cero, el kilómetro cero a partir del cual se construye la vía y se intenta ver hasta dónde puede llegar la marca. Aquí está la gran pregunta y es ¿qué tipo de historias nos cuentan las marcas? ¿No? Una vez que más o menos hemos entendido el concepto de storytelling, que es presentar la información en forma de historia, y que hemos visto que ese recurso lo utilizan las marcas para presentarse al mundo y en vez de decir vendo camisetas de diseño únicas, pues dicen pues vendo camisetas que representan la identidad tradicional de una tierra marinera y por eso los colores son azul y el blanco y tengo un diseño que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Una vez que hemos visto que eso se usa como recurso, no argumento de ventas, no es que digan, como hago esto deberías comprarme, sino como mapa o como marco para crear pues todo lo que vaya a escribir la marca, su página web, sus redes sociales, los contenidos que haga, la forma en la que quien dirige la empresa se vaya a expresar sobre ella, ¿no? Todo eso lo determina el storytelling. ¿Qué tipo de historias nos están contando ya las marcas? Pues esto es también el clásico ejemplo en el que se buscan marcas paradigmáticas, ¿no? Como las que realmente lo han hecho tan bien, que suelen ser marcas globales, que siguen funcionando a día de hoy y siguen inspirando. Esto es un ejemplo de un anuncio de IKEA. IKEA siempre tiene una comunicación muy buena porque lo que busca son detalles de la vida cotidiana de las personas en su hogar y los revierte de una cierta magia, de un cierto encanto, de una cierta poética, como en este caso, ¿no? Al final, IKEA tiene una construcción, un storytelling muy sólido, según el cual una casa y los muebles y demás no son simples productos, sino que forman parte de la vida de las personas. La casa, según su storytelling, es el lugar donde uno puede ser radicalmente uno mismo, donde uno puede hacer lo que quiera. Y a partir de esa idea es como montan sus tiendas y es como montan toda su comunicación. Frases míticas o lemas o eslóganes míticos como bienvenido a la República Independiente de tu hogar o redecora tu vida van precisamente sobre esa misma idea, sobre que esto no es vender muebles de diseño a un precio económico y con una amplia variedad, sino la casa de cada uno es donde más puede ser él mismo o ella misma. Y por eso tenemos toda esta gama de muebles, por eso tenemos precios democráticos. Veis cómo realmente todo cae al final de esa idea de encontrar ese relato, esa historia que están contando
y que luego se representan en pequeñas piezas. Otro gran ejemplo, que además fue una campaña el año pasado, es de Polaroid. Polaroid tiene la ventaja de que a medida que el mundo avanza y avanza la tecnología, Polaroid tiene más cosas a las que enfrentarse, utilizando como recurso emocional la nostalgia. Entonces, esta campaña, que fue de las mejores de 2025, a nivel global prácticamente fue muy comentada y fue muy bonita, es un perfecto ejemplo de cómo la marca, con ese amor por lo analógico, por el instante, por el momento, por vivir la vida real, se aprovecha de coyunturas actuales, en este caso las tecnológicas, como es la inteligencia artificial, para hacer una vuelta hacia lo puro, ¿no? Hacia lo nostálgico, hacia lo bonito. Es eso, la inteligencia artificial no puede replicar este momento, no puede replicar esta emoción. Entonces, al final, su discurso es que la vida pasa aquí ahora, no en las pantallas. Y ese es su relato de marca. Entonces, toda esta campaña partió un poco de la misma idea, como de dejar el móvil fuera, no mirar la tecnología, centrarte en vivir, en estar con la gente. Y finalmente el monstruo del storytelling, que siempre es Nike, que utiliza año tras año esa idea como de superarse, como esa idea de seguir evolucionando, de romper tus límites, que es al final el relato que está usando la marca. La idea básica que tiene la marca es que digamos un poco una frase interna que utilizan mucho es: si tienes un cuerpo, eres un atleta. Y ese es el relato que quieren contar. Su relato es: todo el mundo es potencialmente un atleta. Entonces, a partir de ahí, lo que lanzan son campañas y campañas que van sobre la misma idea y toda una comunicación que va sobre la misma idea. Ellos no te están diciendo: tenemos unos tenis estupendos a 100 euros y 2 veces al año los ponemos a 50 euros. Ellos te están diciendo: da igual cuál sea tu tiempo actual, porque dentro de ti hay alguien que puede correr más rápido y te ayudamos con estos tenis de tal, ¿no? Primero te meten esa idea, esa emoción, te meten el cierto simbolismo para luego pues colarte y vincularlo con los productos a través de emociones. Y así es como funciona el storytelling. Aquí está la pregunta del millón, que es cómo se construyen esas historias, ¿no? Realmente cómo llegamos a simplificar una marca en una o dos líneas. Bueno, pues no hay fórmulas mágicas y es algo que lleva muchísimo tiempo. Es algo que puede llevar meses o incluso que lleva a veces años de construir, porque las conversaciones son lentas y porque es algo que esto en general nunca te lo cuentan cuando te estás formando en estas cosas, pero en cuanto entras un poco en el mercado laboral, lo que ves es que todo el mundo tiene algo que decir, que ese es el gran problema, porque no es solo que quien esté arriba en una empresa esté hablando con la agencia o el profesional que le esté haciendo la marca. Da igual que sea el bar Manolo que Mafre. O sea, da igual el tamaño de la marca o la empresa. El dueño o la dueña siempre va a tener algo que decir porque tiene que sentirse reflejado en eso que está haciendo. Pero además hay departamentos que van a tener su opinión, como puede ser el departamento de negocio, que generalmente tiene un pensamiento muy directo, muy frío y todo lo que sea más poético y simbólico no lo va a entender. Y luego además está la capacidad de la agencia o el profesional que tenga de ejecutar alguna idea y de llevarla a cabo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la cuadratura del círculo. Esto es una cosa muy compleja donde entran muchísimos elementos humanos de intuición de cara a entender qué le puede gustar más o menos al cliente, qué puede funcionar, de también tener un poco de termómetro social, de entender por dónde están yendo los tiros en ese momento. Por ejemplo, hubo un caso muy paradigmático también, que fue el de Jaguar, que hace poco intentó cambiar su storytelling y se nutrió de muchos elementos pues, de estéticas más queer, de estéticas más actuales, más progresistas y tal, y tuvo un ataque enorme de sus propios clientes y tuvieron que echarse atrás al final, porque a veces hay que tomar un poco la temperatura a tu público y a lo que está buscando en ese momento, a qué tipo de discursos les convencen. Entonces, como ejemplo muy rápido, os cuento una marca en la que pude trabajar en el departamento de estrategia hace unos años, que fue Caldea. Caldea, para quien no lo conozca, es un balneario bastante grande en Andorra y, bueno, pues es una marca de relativo tamaño dentro de Andorra, ¿no? Va mucha gente, además tiene hotel, restaurantes, etcétera, y tiene como un precio democrático. Claro, te dan eso y en principio la marca o la empresa más bien en ese momento, porque aún no estaba consolidada la marca, funcionaba un poco como, pues tengo ofertas, ven con tus amigos, ven con tu familia, ven con todos, ¿no? Un poco atrapa a todos y eso suele ser un poco lo que peor funciona generalmente. ¿Cómo se construyó narrativa y simbólicamente este reposicionamiento o esta definición de marca, esta historia?
Esto se construyó, bueno, yo fui solo parte del equipo, yo trabajé con una agencia que se llama We Are Mucho en Barcelona, que llevaron toda la parte gráfica y yo estuve con parte de su equipo en la parte de estrategia. La idea, la historia de la marca, lo que se quería contar al final era que un balneario o que este espacio en concreto lo que representa es esos momentos de la vida en los que sí que realmente merece la pena, esos momentos de disfrute absoluto donde no es como de no es tu vida de lunes a viernes, lo que pasa allí es la vida de viernes a domingo, ¿no? Lo que pasa allí es la vida que realmente se disfruta, es la vida que realmente nos gusta, es cómo tendría que ser toda la vida lo que pasa allí. Ese era un poco el discurso, ¿no? El discurso es, la vida muchas veces es estresante, es agobiante, es aburrida, es extraña, nos confunde, nos genera ansiedad. Sin embargo, hay momentos de la vida que son pura paz, calma y disfrute. Y el logo final precisamente refleja esa idea. Veis un círculo que representa la vida estándar y de golpe un breve elemento debajo, que además representa una onda por el agua del balneario, que es esa ruptura, que es como de, vale, la idea de que esto da igual, esto da igual, esto da igual, esto merece la pena. Y esa es la idea final, ese es el storytelling de la marca de Caldea. Entonces luego esto cayó en una serie pues, de mensajes, de frases, campañas y demás. Este es un ejemplo de, bueno, lo que veis, la palabra a la derecha es la traducción al catalán, pero es fluye, que es un poco como el Just Do It de Nike, pues el tagline, se llama así ese término, el tagline de Caldea terminó siendo fluye, que es lo que representa como todo ese storytelling, toda esa idea, ¿no? Es como, vale, la vida es compleja, es estresante, es un follón, ahora estás aquí, fluye, ¿no? Relájate, no pienses en eso, déjate llevar. Esto luego en qué cayó, pensando en los contenidos, pues esto luego cayó sobre todo en una línea de arte. Eso lo veremos luego otra vez un segundo más adelante, en unos minutos, pero es muy importante, sobre todo ahora cuando pasemos a la parte de contenidos, entender que una marca no tiene por qué tener todo ni tiene por qué estar en todas partes. Y precisamente saber elegir es la principal dificultad. Entonces, ¿qué pasó aquí con todo esto? ¿Hacia dónde se llevaron los esfuerzos de la marca? Hacia una línea de arte cuidada, que como veis, pues son fotografías con un cierto estilo, una cierta sensibilidad, que pueden gustar más o menos, pero que se admite, o sea, es fácil admitir, pienso, que hay como un trabajo detrás, ¿no? Que hay un ojo estético, que hay una intención. La conclusión es que hay que buscar y encontrar una historia que puedas contar durante 10 o 15 años. Y por eso un storytelling lleva tanto tiempo, porque al final es una frase que resumes, que parece muy obvia, y todo el potencial está ahí, porque es algo que vas a poder decir siempre. Lo bueno de Nike es eso, siempre vas a poder sentir que puedes hacer un poco más o intentar llegar un poco más o correr un poco más, levantar más peso, lo que sea. Lo bueno de IKEA es eso, tu casa siempre vas a querer sentirla tu casa. Y en el caso de Caldea, uno siempre va a querer desconectar. Entonces, el storytelling son relatos que duran muchísimo tiempo, porque tienen que ser así, no se puede cambiar cada poco, ¿no? Esto ya es como, son detalles más internos del uso, pero está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que hacer algo que sea prolongado, que sea coherente en el tiempo y a partir de lo cual se puedan hacer muchos contenidos, ¿vale? Porque si pensáis un poco en Nike, si cogéis como las grandes frases de todas las campañas de Nike y las ponéis juntas, todas son lo mismo, parecen el mismo texto, porque ellos llevan 20, 30 años contando la misma historia. Y hacer eso es lo realmente complejo, es lo realmente difícil y requiere un montón de habilidades y un montón de profesionales de por medio, pero sobre todo a los profesionales de la comunicación les requiere entender de una manera estratégica la comunicación de las marcas y sobre todo entender muy bien qué es el storytelling y para qué sirve. Y ahora que hemos visto esta primera parte, que podemos entenderlo como el núcleo de lo teórico que tenga una marca, vamos a lo práctico, ¿no? Que el ejemplo más práctico siempre son los contenidos, porque es básicamente lo que usamos todos los días, ¿no? Ya sea cualquier red social, YouTube, todo lo que consumamos, todo lo que consumimos, perdón, al final son contenidos que muchas veces crean las marcas o creadores, da igual en este caso, pero al final entran dentro de ese ecosistema. Estamos como en el gran momento de los contenidos y parece que en principio eso no va a desaparecer, ¿no? Y no solo penséis en redes sociales y YouTube, pensad, por ejemplo, en, yo qué sé, en ebooks, pensad en la película Barbie, que realmente era casi un contenido de la marca Barbie que estaba reposicionándose en el mercado. Pensad que hay incluso pues yo que sé, campañas con influencers o eventos que se organizan, los eventos de Ibai, la velada del año, todo esto es contenido también. El mundo hoy en día está hecho de contenido, está hecho de fórmulas, eventos o ideas preparadas por marcas y creadores para que funcionen de una determinada manera.
Entonces, en el mundo de las marcas, vemos que los contenidos son la expresión más inmediata y más directa de nuestra marca, ¿no? Es como de si el storytelling es un poco en la sinopsis del libro, los contenidos son toda la literatura, ¿no? Son los diálogos, las descripciones, es todo eso, ¿no? Todos los detalles que la enriquecen, pero que están hablando de lo mismo, que es el storytelling. Los contenidos no solo tienen que ser creativos, virales, contemporáneos o seguir trends, que este suele ser muchas veces el error, sino es que la idea es que los contenidos sean coherentes con nuestro storytelling. Es decir, el reto es lo que hemos dicho de Nike, que los contenidos tienen que mantener la misma idea, las mismas emociones, el mismo funcionamiento en el tiempo. Es decir, el peligro básico de los contenidos no es tanto aburrir al público, sino aburrirnos nosotros mismos al hacerlo, que suele ser lo que pasa muchas veces. Los contenidos buenos, y aquí está un poco lo que os decía de los intangibles, no se miden solo por interacciones, no es solo cosa de, no solo hay que mirar los likes, porque los likes muchas veces son un poco engañosos. Un like no se traduce luego en una compra. Recordad lo que hemos dicho de que todo esto al final es cuestión de hacer negocio y hacer dinero. Entonces se miden por la capacidad de expandir y mejorar nuestro relato de marca. Si tenemos un buen relato, si tenemos una historia que la gente quiera escuchar, si tenemos una posición simbólica que a la gente le interese, solo hay que reproducirla y reproducirla y reforzarla. No hay que romperla ni porque es muy complejo y la gente, hay un concepto que se llama polución mediática que viene a decir que básicamente estamos consumiendo todo el día publicidad, entonces la gente cada vez hace más oídos sordos a la publicidad, cada vez se le hace menos caso, entonces digamos que no tenemos oportunidades de malgastar tiros con esto, hay que ir a tiro fijo, hay que ser muy francotirador, que eso es lo que nos enseña el storytelling, a ver cómo ser francotiradores con esto. Y la idea es eso, expandir y mejorar nuestro relato de marca, porque al final hay que pensar una cosa muy obvia, que es que una empresa, si compite por precios, la mayoría de veces va a perder, porque siempre hay alguien que puede producir más barato. Entonces, lo que sucede con la mayoría de marcas es que buscan una construcción simbólica que las apoye y hablar de otra serie de atributos, hablar, por ejemplo, de sostenibilidad o hablar, por ejemplo, de la acción local que están realizando o hacer eventos o acciones muy divertidas, muy virales, muy graciosas que hagan que esa marca tenga un cierto halo de ser guay, de ser interesante, de ser joven y fresca, ¿no? Todo eso es lo que se busca y se busca para que la gente no vaya a lo más barato, no vaya a lo más económico. En definitiva, sin contenidos no hay marcas, porque son el ejemplo más práctico y la visión diaria, la visión o el contacto diario que tenemos con esas marcas. Ahora bien, ¿cómo se eligen los contenidos para tu marca? Y este es uno de los grandes temas. Principalmente se puede pensar en 4 pilares, porque aquí, si volvemos al caso de Caldea, bueno, hay una cosa que sí que es interesante de cómo funciona su estrategia de contenidos. La marca decidió invertir sobre todo en 2 cosas. Ahora no sé porque ya hace unos años que no trabajo con Caldea, pero en ese momento el plan original, y me parece que más o menos se mantuvo, iba por 2 líneas. Por un lado, una línea gráfica potente, que es lo que estáis viendo, y por otro lado, un buen plan de marketing de influencers, es decir, de contactar con influencers de nivel medio, o sea, no hacía falta alguien con 3 millones de seguidores, sino a lo mejor alguien de 80.000 seguidores ya podía ser útil para que fuese a Caldea, lo enseñase un poco, había como muchos espacios para hacerse fotos, para hacerse vídeos y demás, y eso generase como una sensación de este sitio está de moda. Entonces, como se buscaba dar una sensación de actualidad, todo eso, y a la vez crear esa imagen como de una vida que se disfruta, por un lado, la conclusión fue, vale, la idea de que la vida se disfruta se va a consumir por la imagen. Y la idea de que el sitio está de moda y tal va a ser una escalada de influencias. Pero luego lo demás no es que fuese imprescindible, no era imprescindible tener una newsletter. Y de hecho no sé si llegaron a tener una newsletter. Tampoco creo que tampoco se hicieron un canal de YouTube, ¿no? No es que eso es uno de los errores básicos, creer que una marca tiene que estar en todas partes, pero no, una marca tiene que estar en aquellas partes en las que su storytelling le diga que tiene que estar. Y esto nos lleva a 4 criterios a la hora de saber qué contenidos elegir y cuáles no. Uno es repensar nuestro propio storytelling. ¿Qué queremos decir y qué canales o medios son los más cómodos para trasladar esa idea? En el caso de Caldea, la imagen y el uso de campañas de marketing de influencers. El segundo punto, es entendiendo las necesidades y posibilidades de cada medio. Esto quiere decir, tema presupuesto.
A veces una empresa no tiene dinero para poner una lona gigante en Gran Vía, pero otras veces sí. Y a veces será interesante hacerlo y otras no, pero también depende del storytelling que tengamos, ¿no? Los storytelling más ambiciosos de marcas con más presupuesto lo harán, pero una pequeña tienda de barrio, una pequeña startup no tiene por qué irse tan lejos. A lo mejor les es mucho más interesante una buena campaña de publicidad en Instagram o en TikTok, ¿no? Y es, de hecho, realmente lo que se hace. Entonces, eso también es importante, pensar en las posibilidades del medio. Luego, teniendo un poco de ojo crítico sobre las tendencias y el público objetivo. Si, por ejemplo, estamos vendiendo algo, perdón, que consumen personas principalmente de 55 años, pues vamos a ir por redes sociales como Facebook, pero no, en principio no tenemos por qué irnos a TikTok, a menos que queramos rejuvenecer el público, ¿no? Este tipo de ideas básicas. Y finalmente, valorando las posibilidades que más sentido puedan añadir. Lo más interesante al crear contenidos no es abrirnos Instagram, TikTok y dejarlo ahí y hacer una newsletter para los muy cafeteros, no. Lo interesante es explorar nuevas vías, explorar nuevos modos de comunicar la marca, nuevos espacios o ámbitos en los que la marca pueda alcanzar y sorprender a las personas. Hace no mucho, no me acuerdo dónde ahora mismo, salió un estudio que hablaba de del impacto negativo que tenía para las marcas el aburrimiento, porque mucha comunicación y publicidad es muy aburrida, no la ve nadie. Y ya cuando se hace, se sabe que no la va a ver nadie y a veces se gasta mucho dinero en cosas que todo el mundo da por hecho que nadie va a ver, pero que hay que hacer porque es una especie de mantra raro, ¿no? Porque también hay mucho miedo a hacer algo que destaque para mal, hacer algo criticable. Entonces, muchas veces es difícil abrir el marco. Tú si vas a una agencia creativa, generalmente van a tener ideas muy buenas, divertidas, rompedoras y tal, pero las marcas no lo van a aceptar porque siempre tiran a ser más conservadoras y más ahorradoras y porque no ven lo tangible que puede ser el beneficio de hacer un documental, un falso documental lleno de humor, ¿no? No tiene por qué triunfar eso. Entonces, ¿qué suele pasar? Lo que suele pasar es que hay que encontrar equilibrios, que eso es justo lo que vamos a ver en los ejercicios prácticos. Entonces, el caso que quería traeros hoy aquí, que vamos a ver rápidamente para pasar a la parte práctica, es el de ING, porque es una marca con una larga tradición, es una marca que generalmente a nivel comunicación pasa un poco desapercibida, porque aunque el sector bancario suele invertir mucho en campañas y digamos que es un sitio donde hay dinero, se nota que hay dinero, entonces mueven mucho la comunicación porque también hay mucha competencia y les es importante diferenciarse. ING como que muchas veces pasa un poco desapercibida, pero a mí es una marca que me gusta. Entonces, los que tengan ya unos años a lo mejor se acuerdan de que ING Direct cuando empezó con la idea de tu otro banco, ¿no? Ya podéis ver la calidad de la imagen. Esto era una campaña viejísima que tenían. Todo esto fue creado por Tony Segarra, que es como un poco el padre de la publicidad en España. Él es el de la famosa frase de "te gusta conducir". Pues él con ING fue el que consiguió convencerles de que pusiesen como claim, como principal frase, como historia que contar, la de tu otro banco, ser tu otro banco. Ahora veremos en qué historia cae esa frase. ¿Por qué quería esto? Pues porque básicamente todo el mundo en España en ese momento, cuando aparece ING, ya tenía como sus bancos de confianza, ¿no? Es un sector donde generalmente el consumidor es tan conservador, es raro que alguien se arriesgue, ¿no? Que alguien ponga los ahorros de toda su vida en un banco que acaba de abrir, porque los puede perder por lo que sea, que en principio la gente ya tenía su banco. Entonces, Segarra cuenta en un libro de entrevistas bastante interesante, cuenta que consiguió, como hablando con ellos, hacerles entender que ese banco, el ING, iba a funcionar siempre como la alternativa, que iba a ser como el banco que como daba unas comisiones un poco más altas, pues la gente tendría como segundo banco, ¿no? Y si tenía el 90% de sus ahorros en un gran banco, en la Caixa o donde fuese, a lo mejor el 10% lo tenían en ING, ¿no? Entonces era como de, vale, en vez de ir a la contra de la idea de que somos los segundos, vamos a jugar con la idea de que somos los segundos, de que somos los otros. Y eso consiguió posicionar a la marca de una forma muy interesante, que fue como de son los alternativos. Su historia era que dentro de un mundo serio, de hombres con traje y maletín, ellos eran los otros, los divertidos, los alternativos, los que rompían los tabúes. Y eso fue un storytelling que mantuvieron durante años y que aún a día de hoy siguen manteniendo en todas las campañas que hacen. Esto, por ejemplo, son un par de piezas gráficas de ejemplo de cómo utilizan pues, una estética muy moderna, ¿no? Una estética de foto flash, una estética pues, de parejas jóvenes. Esta no se ve bien porque tampoco a veces no es fácil conseguir piezas concretas, pero bueno.
la idea era esta, ¿no? Como de eso, pues un banco que te acompañase, que fuese como cómodo, con una perspectiva mucho más alternativa, mucho más creativa e incluso mucho más poética esto en algunos momentos. Esto es una campaña de ING que me parece muy interesante esto. Esto no me acuerdo por qué era, no sé con qué colaboración era, no me acuerdo en qué contexto estaba, pero quiero decir, este tipo de piezas, por ejemplo, tan emocionales, tan alternativas, tan contrarias a la comunicación general de un banco, si pensamos, por ejemplo, en el Aprendemos Juntos del BBVA, que son estas charlas como en un espacio diáfano, azul, donde profesionales de su sector hablan pues, sobre salud mental, sobre psiquiatría, sobre el cerebro, sobre deportes, etcétera, o incluso las charlas en blanco y negro de Sabadell, que se acuerde que estaba Nadal en una mesa en blanco y negro, ¿no? Ese aire de seriedad, de golpe ING, lo rompía todo el rato. Y aquí tiene una de sus últimas campañas, que además hizo con una agencia de España, de Barcelona, que se llama Fuego Camina Conmigo, que a quien no la conozca se lo recomiendo porque son muy buenos a la hora de crear contenidos con un perfil muy estratégico y de storytelling. Y aquí lo que hacían era romper un tabú. El tabú de que de dinero no se habla, que es un poco lo que crean todos los bancos, ¿no? Ese mundo como un poco misterioso, un poco opaco, ¿no? Ellos lo rompían y rompían ese tabú social a través de una campaña. Os pongo unos segundos para que veáis. Bienvenido. ¿Empiezas tú? Venga, así, a bocajarro. Genial. No, sarao, me han metido. Un tabú sería esa idea, ese concepto, incluso ese prejuicio que está ahí, pero es algo de lo que no se quiere hablar por X motivos. La economía no nos va a dar la explicación, la respuesta a por qué el dinero es un tabú. Las raíces están en la psicología, están en la sociología, están en la antropología. Bueno, podéis ver un poco la idea general del... Hay tabú. Una persona que no conoces de nada. Perdón. Podéis ver un poco la idea general de esa campaña de ING, porque ¿cómo funcionaba? Pues funcionaba con la idea de, vale, hay un tabú social que en general se asocia, se percibe con todos los bancos, como somos los alternativos, vamos a romper ese tabú. Entonces, toda esa línea de contenidos, todo eso que veis, que además eso es muchísimo dinero, porque es contar con influencers o figuras públicas, contar con una línea de arte, contar con una serie de entrevistas, ¿no? Copies que escriban las preguntas, gente de diseño gráfico que prepare como todo el escenario, gente de arte que dé influencias, gente de marketing de influencers y demás, ¿no? O relaciones públicas que ande buscando pues la gente, los contactos, etcétera, buscar una productora que grabe. Es decir, hubo mucho dinero en eso. Es un contenido muy pensado y por eso precisamente está tan relacionado con el storytelling de la marca. Y ahora vamos a ir a una sesión práctica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, os voy a poner Claro, antes de poneros eso, ¿qué es importante aquí en la sesión práctica o qué vamos a hacer? Esto tampoco es algo de lo que necesariamente se pueda practicar de una forma rápida, ¿no? Porque el proceso de creación de contenidos en una agencia, en un equipo de trabajo, suele ser muy rápido, porque el tiempo es dinero. Y entonces, como generalmente cuanto antes estén las cosas, mejor para todo el mundo, no es algo que te dé mucho tiempo a irte y reflexionar, aunque sí que hace falta días de reflexión. Entonces, ¿qué es lo más útil realmente a nivel cuando trabajas en comunicación? Tener criterio y tener una sensibilidad lo más fina posible. Es decir, poder detectar enseguida errores, aciertos o cosas a mejorar de un proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es el tiempo que queda, si le parece bien a Alex, es ver unos pocos vídeos de campañas y vamos a ir sacando gente a que diga, a que responda principalmente a 3 preguntas de cada uno de estos contenidos. Una es, ¿en qué acierta ese contenido? Otro es, ¿qué fallo le encuentra a ese contenido? Y en la tercera es, ¿qué mejoraría en ese contenido? Entonces, ahora simplemente os voy a poner un poco del primero, os voy a explicar un par de detalles y vamos a pasar a hablarlo entre todos, que es realmente lo que suele suceder en las salas de una agencia de comunicación o de un equipo de comunicación de una marca. Suele ser algo así, ¿no? Siempre hay un momento de hablar de qué se va a hacer y por qué, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Está tirando otra caña a la cantante Dora Post? Hola, soy Peldaños y verás que en este momento estoy alucinado. Y yo soy Miso. Y verás que yo siempre estoy alucinado. Y estamos alucinados porque ¿qué hace la influencer Marina Rivers tirando una caña? Pues pasarse echando crema, que seguro que lo convierte en tendencia. Tuvo la Esteli mucha facilidad de opinar
todo sobre ti, ¿no? Es que te acabas, no sé, hay que tener un poco hay que cuidarse un poco, ¿no? También, no estar todo el rato regalando a la gente quién eres. Yo creo que eso es muy importante. Todo el mundo sube lo mejor. Muchas veces se dice, no, tú si tienes un altavoz, utilízalo para dar tu opinión. ¿Das tu opinión? No, pero tu opinión no me gusta. Y se genera una corriente de opinión negativa en torno a tu opinión. Y millones de personas compiten en a ver quién lo hace mejor. Entonces, o diferente. acaba teniendo o diferente. No, quién lo hace mejor, a ver quién es la cara más bonita que lo... Está en la oscuridad. Ahora son... Vale, como podéis ver, es básicamente una especie de podcast hecho por Mau, producido por Mau, en el que cuenta con una serie de influencers que hablan de un tema, ¿no? De un tema pactado. En este caso, el tema es el de la autenticidad. Vale, veis un escenario, pues eso, veis un escenario muy brandeado, ¿no? Está la huella de la marca en todas partes, ¿no? La barra de Mau, el nombre de Mau, todo el mundo se está tomando una Mau, figuras más o menos conocidas de las redes sociales actuales y están hablando de un tema que es el de la autenticidad. Vale, dando por hecho que todo el mundo se ha fijado en esto, vale, lo que vamos a hacer es, de los que estáis como panelistas en esta clase, pues responder eso, en qué acierta, en qué falla y qué mejorarías dentro de esto. Entonces, vale, la primera que me sale es Clara. Entonces, Clara, si te animas a... Sí. A ver, yo diría que en lo que acierta es que como la cerveza es algo que se suele tomar con amigos, pues lo muestra todo y cada uno tiene su cerveza. Yo creo que eso suma mucho a su favor, al favor de la marca. En cuanto a lo que falla, lo relaciono un poco con lo que mejoraría porque el audio, o sea, se escucha una cosa y se está viendo otra como a destiempo y a mí ha sido lo que más me ha distorsionado un poco el anuncio. O sea, o a lo mejor iba a destiempo, pero no estoy segura. Eso No sé creo si que me he fue culpa explicado. mía, de la conexión. Ah, vale. Entonces, pues eso era lo que... Vale, En cuanto a lo que falla, no sabría decirte, la verdad. vale. ¿Y algo que mejorarías? Algo que mejoraría... Uf. Mm, mm, mm. Puedes La verdad dejarlo que en tampoco. blanco, ¿eh? Si no sabes, no te Sí, preocupes. sí, no sé qué, es un poco rápido todo. Vale. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Y vale, otra persona que me sale por aquí es Katia, si no me equivoco. ¿Tú quieres compartir tu opinión, Katia? Vale, no sé si no está en este momento. Vale. Alex, que no sé si estás por ahí, a mí no me sale más gente para Sí, participar. no te preocupes. Entonces, si quieres, puedes Vale, contarnos tú cuál es el asunto vale. y puedes resolvernos este caso en los siguientes. Vale, la idea con todos estos casos es un poco la misma. No es que esté necesariamente ni bien ni mal. Claro, el problema con todo esto suele ser el de encontrar una especie de equilibrio entre lo que quiere el cliente, lo que les gustaría a los creativos y luego, pues en este caso, al haber influencers, pues lo que quieren también los influencers dentro de su agenda, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Un problema que yo creo que es bastante claro es el tema que están tocando, que es el de la autenticidad, ¿no? Que es como de, quizá no sea a lo mejor el tema más relevante o el tema del que uno escucharía un podcast. Otro segundo problema es el hecho de que Mau, que generalmente suele tener muy buenas campañas de contenidos, se está subiendo a una ola en la que ya van un poco tarde, porque digamos que las marcas llevan ya mucho tiempo haciendo contenidos y a lo largo de todos esos contenidos ya han hecho mucho podcast en los últimos años. Entonces, es una cosa que da la sensación de que simplemente lo han hecho por hacer. Es como de, como decía Clara, lo de que estaban pues tomando una caña, que eso estaba bien, un grupo de amigos, etcétera. Claro, eso también puede funcionar así en un bar. O sea, podrían haberse grabado simplemente en un bar y a lo mejor hubiese sido mucho más natural viendo lo que les pasaba en ese bar, ¿no? Y a lo mejor incluso sin un tema pactado. Lo que yo noto que le falta aquí es naturalidad total, que son 5 personas que a lo mejor no son ni amigos entre ellos, viéndose un poco obligados a hablar de un tema que además es el de la autenticidad. Entonces, eso chirría un poco mentalmente a quien lo está viendo. Otro de los ejemplos que traje, que fue una campaña de contenidos bastante interesante de La Menorquina, que es una marca de helados, hicieron una pequeña webserie
en la que lo que hacían, digamos, era actualizar la marca y lo hacían contratando un director creativo moderno, ¿no? Y la idea era que el director era un tonto. Entonces, pues todo el mundo estaba trabajando normal y él anda haciendo el tonto, ¿no? Entonces os pongo un par de escenas. Somos icónicos. El problema no es el pasado, el problema es el futuro. Soy consultor creativo y hoy elegiremos a un influencer. Yo no. Llevas ya unos cuantos días. Claro, esto es solo un capítulo de muchos. Entonces, ¿qué buscaban hacer un poco en esta webserie? Bueno, pues ya en la misma webserie te están contando el objetivo de la marca, ¿no? La Menorquina es una marca de helados que tiene un punto tradicional bastante antiguo y, por tanto, hace falta modernizar la marca. Pero lo que se preguntaron ellos es de qué forma hay que modernizarla y por qué tendríamos que modernizarla. Entonces, bueno. Si quieres, Román, hacer la pregunta general y voy leyendo por el chat las respuestas que nos ofrecen, a ver si Vale. se aciertan. Sí, claro. Bueno, si alguien, vale, pues de los que estáis por el chat, no sé si alguno se quiere animar a decir en qué falla a lo mejor estos contenidos. Siempre hay un fallo, nunca nada está perfecto, salvo quizá el anuncio de IKEA. Partiendo de eso, ¿qué fallos encontráis? ¿Qué fallos conceptuales podéis decir como de, bueno, pues esto no nos convence? Si tú también te quieres sumar, Alex, a decir alguno. Mira, nos comentan por aquí. Reyes nos dice, ¿en qué acierta? Dice, para mí en la estética de The Office. Vale, tienes mucha razón, Reyes. Buscamos fallos ahora. Y bueno, pero también está bien decir lo bueno que hace la gente. Vale. Rosario nos dice, fallo quizá sería que no se muestra nada del producto o no recuerda nada propio de la marca. Vale. Estos dos comentarios son bastante interesantes. El de The Office, la idea es que la publicidad nunca va a crear nada nuevo, ¿no? Una marca nunca va a sacar una idea creativa totalmente nueva. Entonces hay mucho reciclaje, hay mucha reutilización y está muy bien utilizar referencias culturales que luego la gente pueda notar, porque eso luego enriquece lo que estás haciendo. Entonces está muy bien visto lo de la referencia de The Office. Y por otro lado, lo de que no sale nada del contenido. Eso realmente es una virtud, porque la idea es que a la hora de crear contenidos, muchas veces las marcas se esfuerzan tanto en hablar de las marcas que aburre. Uno de los motivos de los que aburre es que es aburrido que te estén todo el rato intentando vender algo. Entonces, tienen que contarte algo que sea un poco más entretenido. Entonces, en ese sentido, es incluso un plus, porque al estar contándote lo que pasa en la Menorquina y por dentro, sí que te está relacionando con la marca, pero no te está todo el rato vendiendo los productos. Lo que te está vendiendo es humor. Bien, también tenemos más comentarios, Román. Nos dicen, fallo, dice, tema demasiado usado, el del influencer. Alicia va un poco en esa línea, dice, quizá está demasiado estereotipado, algo un poco ya pasado. Y Silvina, por su parte, dice, el contraste del chico con gorro verde, medio de tonto, y el del otro. Sí, bueno, claro, el hacerlo quedar un poco de tonto era la idea al final, porque, bueno, claro, luego si veis la web serie, está bien, tampoco es que sea una cosa de no te meas, pero bueno, está un poco ok. La idea era, pues, reírse un poco de la idea de modernizar las marcas, ¿no? De que no siempre es necesario y de que está bien tomárselo con ironía y si una marca es de toda la vida, pues eso también es bueno. Y sobre lo de los estereotipos, eso también es un comentario muy oportuno porque sí que es un poco uno de los, no de los fallos, sino de lo que termina pasando, porque lo que pasa muchas veces es que cuando tú lanzas la idea, la marca la ve y dice, me da mucho miedo. Y entonces tienes que empezar a buscar lugares comunes y decir, bueno, pero esto es un poco como esto recuerda a esto, y a través de esos lugares comunes, pues es un poco como va cediendo. Quiero decir, la agencia que hizo esto no es la idea no es criticar en absoluto la agencia, porque seguramente la agencia tendría un muy buen planteamiento. El problema o lo que terminó pasando es que el cliente echaría un poco para atrás algunas cosas y tendría un poco de miedo. Bien, pues Román, oye, para cerrarnos, ¿nos pones otro ejemplo? Si tienes por ahí, lo comentamos para cerrar. Genial. Terminamos con el último, que además es mi favorito,
que es una campaña que hizo Jumpers, bueno, porque Jumpers tienen unos contenidos que son muy buenos, son muy guays, que también son cosa de la agencia de Fuego Camina Conmigo, y esto estaban intentando hacer una campaña para vender que habían hecho patatas fritas, y su idea era gastarse €1 la campaña. Entonces ese es el storytelling de toda la campaña. Entonces os pongo un poco, a ver si carga. No vamos a colaborar en esta campaña de mierda, tío. No vamos a vender patatinas estas que no te voy a dar ni el lujo de decir su nombre. No. Aquí empieza y aquí acaba nuestro negocio, chico. Voy a probar las patatas. ¿Quieres probar? Prueba. Llévate ese lujo, por lo menos. Por lo menos llévate eso. Además, que no paráis de robarnos a Marga. Claro. Ahora tienen ahí el rincón, tío. Nos robo. Bueno, yo esta os recomiendo verla entera porque a mí la verdad me gusta mucho, porque también me gusta mucho Venga Monjas y me hace mucha gracia. Pero, bueno, eso, fue un uso del humor, de un poco la idea de utilizar elementos del absurdo. Copiaron mucho, de hecho, como del humor que hacían Venga Monjas para aplicarlo a toda la campaña, y este era un poco como uno de los momentos álgidos, ¿no? Que es que saliesen ellos. Entonces, bueno, lo mismo, si alguien se anima a decir que funciona, que creen que no funciona o que se podría mejorar, pues así terminamos. Venga. Vamos a darles un minutito a ver que empiecen a entrar las respuestas por el chat. Quizá los referentes, Román, funcionen. Quizá los referentes actuales y juveniles funcionen. Sí, o sea, uno de los... Muy buen comentario, Alex, la verdad, alumno aventajado. Es importante también, claro, que una marca sepa hablar el lenguaje de su público. No hay que olvidar nunca que los contenidos se hacen para un público. No puede quedar, no hay nada peor que las marcas que hacen una canción de rap, digamos, ¿no? Es como este rollo trasnochado de gente que no conoce en absoluto o que conoce, pero no sé por qué hace algo que parece que no conoce en absoluto la realidad, ¿no? Todo esto que suena falso, siempre hay que buscar algo que suene auténtico, que suene como los referentes. Quizá esas marcas siempre se convierten en la escena de los Simpson de Jimbo, del señor Barnes con el Sí. gorro de Jimbo, ¿no? Mira, nos cuentan por aquí, Reyes dice, para mí el humor siempre funciona. César dice, Venga Monjas es una apuesta arriesgada, incluso el público objetivo le puede chirriar. Es coherente con la premisa de no queremos gastar. Y Alicia, por su parte, dice, creo que funciona el humor acorde a la marcha, pero puede pasarse al ser muy de nicho. Sí, pues estoy muy de acuerdo, la verdad, porque esta es una campaña muy arriesgada, por mucho de lo que decís, Venga Monjas es una cosa muy de nicho, un humor muy absurdo. Esta fue en su momento una campaña muy arriesgada, pero Jumpers, la verdad, lleva como ya unos años en esta dinámica de arriesgarse a hacer cosas, pues subidas de tono, incluso un poco fuera de lugar, y tirando por un humor como muy divertido y muy absurdo. Entonces, por ejemplo, a mí me hace gracia, pero tampoco consumo Jumpers, simplemente lo veo como espectador, ¿no? Incluso como desde el lado profesional me gusta lo que hacen porque sé lo difícil que es convencer a alguien de que se atreva a hacer algo por lo que al día siguiente le pueden caer las ventas o le puede pasar cualquier cosa o haber cualquier tipo de crisis. Entonces, ese tipo de cosas suelen ser un poco como un cisne negro, aparecen muy pocas veces en la vida. Bien, pues Román, si te parece pasamos con el tiempo que nos queda a una pregunta que creo que es muy interesante. Mira, nos dicen por aquí, ¿hay algún riesgo en que la historia que la marca va a utilizar sea excesivamente buena? Que sea excesivamente buena. Sí, creo que va un poco por la línea de si la historia podría llegar a comerse al producto o la marca que quiere anunciar. Es decir, Pues es muy que no buena sea bueno. pregunta. Sí, quizás sí. Yo creo que quizá ahí es muy buena pregunta. Creo que quizá corre el riesgo de centrarse demasiado en ser entretenida. Dentro de los contenidos hay una categoría que se llama el branded content, que son los contenidos que, digamos, una marca saca de manera altruista para entretener a la gente, ¿no? Entonces, creo que fue Magnum, la marca de helados, que tuvo hace unos años una pequeña serie de anime, que era como pues muy sensible, no me acuerdo bien de qué iba, y el helado apenas estaba presente. Y de hecho, aunque fue muy celebrada la campaña entre los profesionales, sí me parece que no les llevó necesariamente a aumentar las ventas. O sea, no tuvo repercusión porque de golpe estaba como demasiado alejado, ¿no? Tiene que mantener siempre un punto de equilibrio. Entonces sí,
diría que a veces está el riesgo de buscar historias demasiado buenas o salidas demasiado buenas que al final te conviertan, o sea, la gente se olvide de que luego tiene que comprarte. Justo estaba pensando en campañas, ¿no? Como las de esto de un palo, ¿no? Que dices, vale, y todo el Sí. mundo puede recordar el anuncio, pero no así lo que anunciaban. Pues oye, Román, ha sido un taller, una sesión práctica súper amena, súper interesante, y la verdad que pues nos has dejado a muchos con ganas de conocer más a fondo el mundo del storytelling, de la estrategia, la creación de marca, y bueno, pues os invitamos a quienes habéis asistido a que les echéis un vistacito a nuestra oferta formativa, tanto a los cursos independientes, por ejemplo, como el de storytelling, el de copywriting, como también ese experto que nosotros tenemos dedicado a la creación de marca y la estrategia, ¿no? Así que antes de terminar, dejadme que os recuerde que tenemos una nueva cita. ¿Cuándo? Bueno, pues ya la semana que viene. Será el martes a la misma hora, a las 6 de la tarde, con un título un poco curioso. Scaramouche. Can you do the fandango? Bueno, esto que puede parecer muy raro será un asunto que desentrañaremos porque está relacionado básicamente con la programación para humanistas. Ya sabéis que el futuro en ciencias es de letras y por supuesto vamos a analizar o al menos también a empezar a perderle el miedo a todas las cuestiones de programación tan sumamente importantes para los profesionales de letras hoy día. Así que espero que hayáis disfrutado de la sesión de hoy. Gracias a quienes habéis estado de panelistas, a quienes habéis participado y por supuesto, Román, muchísimas gracias a ti por esta hora en la que hemos podido aprender tantísimo y recordad, nos vemos el martes a las 6 con Rubén Rodríguez de la Fuente para hablar de programación para humanistas. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.